Bueno, buenas tardes para todos, comunidad Manuela Beltrán. Les hablamos del grupo AK1 de Fisiología. El día de hoy tenemos una entrevista al preparador físico y el entrenador de fútbol, Antón Cardo. Me presento, yo soy Gino Córdoba y mis compañeros son Andrés Utalia, Juan Diego Barato, Camilo Zambrano. Y bueno, yo quisiera comenzar para hablar con nuestros entrevistados sobre que nos contaras sobre un poco de tu vida profesional, tu aspecto. Cuéntame. Vale. ¿Qué quieres saber de todo? O, Mm, Podríamos empezar hablando de las diferencias que hay entre Colombia y del otro lado en cuestión a los entrenamientos. ¿Qué diferencias ves de allá a acá? pues aquí en Estados Unidos, obviamente en Colombia mi equipo fue solo colombianos. Obviamente hay mucha diferencia entre los personas y jugadores de diferentes partes de Colombia porque hay como mucha variabilidad en Colombia. Gente que llega a Bogotá es muy diferente genéticamente, muchos que, por ejemplo, de Chocó o otra parte, que fue interesante. Y obviamente mucha diferencia de tipos de somatotipos y otra cosa. La diferencia aquí es que nuestro equipo es muy internacional. Tenemos jugadores de todos los lados. Tenemos 3 colombianos, 3 de Ecuador, 2 de Canadá, algunos de Estados Unidos, 2 de España, uno de Italia, otro de Wales. Muchas partes diferentes, entonces hay mucha variabilidad también. Y eso por mí es la mayoría de la diferencia. Otro es obvio de la calidad de los jugadores, que es más alto aquí. Y también la, ¿cómo se llama? El equipo es más grande, hay más dinero, hay todo, obvio. Entonces el nivel es más alto, pero no sé actualmente si hay tanta diferencia en temas fisiológicos entre los jugadores. Entonces, no sé si tienes algunas preguntas más específicas. No tengo Antón, buenas tardes, soy Andrés. Buenas tardes. Te quería preguntar con respecto a lo que nos estabas comentando de las diferencias de los deportistas de acá, de Colombia y de los de Estados Unidos. Si alguna vez te has encontrado un caso en el que un futbolista de acá o de allá tenga una patología cardiovascular. No sé, es que también es difícil en Colombia comparar porque yo trabajo en Bogotá, es bastante altura, entonces se cambian muchas cosas y es obvio se cambian los entrenamientos porque obviamente se afectan la intensidad de cosas y eso por mí es directamente difícil a comparar, pero nuestros colombianos siempre han trabajado, no tienen problemas aquí, yo creo es una cosa es la cultura de trabajo, entonces en Colombia es un poquito más tranquilo y yo creo los jugadores que yo estaba trabajando con Fortaleza no estaba acostumbrado a como dar su 100 en muchas cosas que es importante cuando uno llega a nivel profesional, el concentración y el nivel de demanda es más alto. Y yo creo eso es gran diferencia. Entonces no sé si genéticamente es muy difícil a comparar porque también, como he dicho, tenemos jugadores de Ecuador y Colombia, pero yo creo que cuando el nivel es más alto, el nivel de demanda en ejercicios es más alto y eso cambia cosas, más que solo la genética. Y, y yo creo la cultura es la gran diferencia. Entonces, hay que aprender a trabajar y aprender a dar su 100 en cosas, que es diferencia. Pero patológicamente no sé si hay tanta diferencia, es difícil de decir. Ok, mira, Anton, hablas con Camilo Zambrano, mucho gusto, me presento. Notarás que estoy un poquito agripado pues por los cambios de clima, pero pues no importa, vamos a llevar esta entrevista pues lo más cómodo posible. Y pues nada, te quería preguntar acerca pues de lo que dice mi compañero de patologías y eso. Entrando en el tema del COVID-19, que pues venimos de una pandemia,
pues quisiera preguntarte que, como el tipo de entrenamiento o qué tipo de entrenamiento emplearías tú en una persona que ha tenido secuelas de COVID-19. Obvio, cuando uno llega de COVID, claro, aún sabemos poquito más, pero es importante progresión de los jugadores. Si ha tenido síntomas, se puede afectar más tiempo, tema de recuperación, tema cardiovascular, de respiración, y algunos no se afectan tanto, pero yo creo la más importante es cuando uno regresa después COVID, es estar en la individualización. Entonces, si uno tiene síntomas, tomar más tiempo. Aquí tenemos poquito más, ¿cómo se llama? No sé si dinero, pero dinero para instalaciones para investigar más. Tenemos probabilidad de hacer más pruebas, probabilidad de monitorar las jugadores más, que ayudan también la tema de individualización. Yo creo eso es la gran diferencia, y la importancia es para entender que esto puede afectar más tiempo. A veces no sabemos por qué un jugador está sufriendo, por ejemplo, 3 meses después COVID, pero también puede ser porque hay algunos como síntomas más en largo plazo que no tiene algo características muy directos, pero se puede afectar la recuperación, la respiración o otras cosas en el cuerpo que aún no sabemos exacto. Pero eso es cosa, pero por ejemplo este año no hemos encontrado tantas cosas, pero se puede afectar, obvio. Ok, vale. No sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta acerca, pues, Yo quería hacer una pregunta y era con relación a la salud. Hablas con Gino, el que nos presentó. Quería saber qué relación o qué consideras de la alimentación con respecto a la salud cardiovascular, que le afecta y que es saludable para las personas en cuestión a los deportistas, ¿qué consideras bueno para ellos? Pues obvio hay que, los principios de comida buena es importante. Hay que comer ensalada, buena porción de vegetales, buena porción de frutas, que siempre hay buenos en Colombia. Y después también, obvio, buena calidad de carne, buena calidad de proteína, buena calidad de carbohidratos, que depende del nivel de atleta. También es importante periodizar durante la semana, depende de la competición. Entonces, más cerca, un día antes de competición, es importante a comer más carbohidratos, y eso es para que te dar energía por el partido. Y los otros días puede ser que es más importante acortar poquito carbohidratos, que es la energía que no necesitamos estos días tanta. Y eso creo es algo, los principios. Pero por mí, por ejemplo, una persona colombiana no necesariamente está acostumbrada a comer muchas ensaladas, es mucho arroz, es muchos carbohidratos cada día en la comida, que puede problemas si no estás usando tanta energía durante los días. Y yo creo eso es uno. Otro es individualización, depende de su somatotipo, si están ganando grasas, si tiene que bajar grasa, hay que cortar la energía en total, y muchas veces es los carbohidratos que uno tiene que estar un poquito más cuidado. Y eso, por mí, es las cosas más importantes. Suficiente energía si uno quiere ganar masa muscular, especialmente cuando es jugador joven, que hay tantas energías suficiente para recuperar y ganar rendimiento en diferentes formas. Y el otro es la competición. Y si uno no está jugando algo, es obviamente importante que uno lo puede manejar estas cosas, y en general es educación general, que uno entiende qué tipos de comidas son saludables, que no comen demasiada grasa, tipos de grasa, si es de vegetales, es de más de productos animales, y eso. Pero como te he dicho, en Colombia la cultura es mucho carbohidratos, y eso creo a veces es problema, especialmente si durante este tiempo cuando no hay entrenamientos y competición, que uno llega en
buena forma pretemporadas, por ejemplo, como atleta. Bueno, Ok, Anton, entiendo. muy interesante lo que nos estás contando. Bueno, yo quería más que todo hablarte acerca de métodos de entrenamiento y quería pues hacerte una pregunta específica del sistema cardiovascular y era especialmente qué entrenamientos podríamos emplear para los jugadores que quieran mejorar o generar adaptaciones en el sistema cardiovascular y pues que obviamente su frecuencia cardíaca sea mucho más efectiva a la hora de competir. Pues si estamos directo hablando de fútbol, uno sería, como estamos hablando antes, dar su 100 en los ejercicios. Eso va a mejorar la tema cardiovascular, pero también su capacidad a repetir acciones que es en relación de fútbol. Uno puede correr tanta durante los días, pero eso no directamente tiene transferencia a fútbol, por ejemplo, porque es acciones muy específicas, es entrenamientos, ejercicios muy específicos. Entonces, siempre cuando veo jugadores que dar su 100 en los entrenamientos, muchas veces tienen mejores niveles de rendimiento en pruebas aeróbicas también. Obvio, hay jugadores que tienen más calidad aeróbica que, por ejemplo, de potencia o velocidad, y estos jugadores puede ser que es importante más a trabajar la tema velocidad. Y los jugadores, por ejemplo, son otro tipo que tienen mucha potencia, mucha fuerza, a veces están sufriendo un poquito la tema cardiovascular, y estos jugadores, como he dicho, es importante dar sus 100 en entrenamientos, pero trabajo adicional depende qué están faltando. Por ejemplo, la trabajo aeróbica base, que es de 60-70% de máximo de cardíaca, es importante para trabajar la base de aeróbica, que ayudan con recuperación, que ayudan con generar este base que uno puede entrenar al 100 y recuperar rápido. También en los partidos se ayudan a mantener los carbohidratos por más tiempo. Después la otra parte es obvio a mejorar este VO2 max, la máxima, no sé cómo se dice en español, de la capacidad aeróbica, pero de potencia más de alto nivel. Eso uno puede ayudar con interválicos de diferentes formas. De más largo tiempo está mejor para mejorar esta capacidad aeróbica en cardiovascular, pero no necesariamente es directo transferencia a fútbol. Entonces, los intervalos más cortos de 15-15 o 30 segundos trabajando, 30 segundos descanso puede ser más óptimos por eso. Y sí, también el trabajo anaeróbica es importante también porque eso funciona en relación con aeróbica, y otro es de velocidad máxima. Por ejemplo, si pensamos de jugadores, un jugador que es muy rápido, no tienen que usar tanta su capacidad aeróbica necesariamente cuando corre rápido porque están más fuera de su límite. Cuando un jugador no tiene velocidad máxima, están como en su límite, y eso también afecta su capacidad de repetir acciones de alta intensidad que son importantes en deportes, en muchos deportes. Ok, pues mira, con respecto a lo que dices de frecuencia cardíaca y la velocidad, tengo una pregunta también que pues tengo curiosidad porque resulta y pasa que acá pues en Bogotá los rolos cuando vamos a jugar a un sitio, no sé, en tierra caliente, por ejemplo, Melgar, que es un clima cálido, pues nos cuesta mucho como trabajar esa respiración y como, o sea, la verdad nos cuesta mucho y como que nuestra frecuencia cardíaca se eleva demasiado y pues quisiera saber como que un preentreno, o sea, ¿qué tipo de entrenamiento realizarías tú como preentreno? Como para preparar por estos. Sí, correcto. Pues no sé si hay directamente un entrenamiento que pueda ayudar con eso, pero yo creo es más los días de adaptación. Obvio, muchas veces no hay tiempo a ir a un sitio más como 7 días antes para adaptar. Una forma es normalmente uno sufre más los segundo día, tercer día, cuarto día. Entonces, a veces sería mejor opción a ir en mismo día para que el cuerpo ya no inicie a adaptar. Entonces, hay
menos como efectos negativos. Los problemas llegan cuando el cuerpo inicia a adaptar por el clima y estos momentos de primeros días de adaptación uno sufre más porque el cuerpo está adaptando pero aún no están listos. Entonces eso es como cosa difícil. Es también la otra forma cuando uno llega de calor a Bogotá o a altura, sufren lo mismo. Por eso yo creo hay que entender qué es las demandas y también entender los jugadores que sufren más y también planear el juego, por ejemplo, en fútbol, que uno entiende si hay cosas tácticas que uno puede afectar, que tiene relación las demandas de partido fisiológicamente. Pero yo no sé si hay preentreno directo que pueda ayudar. Yo creo es dormir bien, comer bien y preparar por estos tipos de viajes también. Y normalmente jugadores que tienen buena condición sufren menos hoy. Anton, ahorita nos mencionabas un poco sobre la fuerza explosiva y quisiera preguntarte por qué es tan necesario fortalecer la fuerza explosiva en los futbolistas. El fútbol es un juego donde más importante es las acciones que siempre demandan momentos explosivos. Y eso por eso es normalmente los jugadores de más alto nivel. Hay jugadores que tienen mucho talento, entienden el juego muy bien y se compensan bien. Pero muchas posiciones como laterales, como extremos, esas acciones de alta intensidad son más importantes que, por ejemplo, por centrocampistas, que son cerebros de juego. Y por estos jugadores, si uno quiere ir a otro país, hay que tener calidad explosiva, a hacer las cosas que demandan fútbol profesional, especialmente estos días, pero también que uno puede hacer sus cosas y ayudar en el juego. Mucho fútbol ahora es más vertical, más rápido, especialmente en las ligas de más alta calidad, y eso es muy importante. Muchos jugadores que llegan de Colombia, de Latinoamérica, tienen estas calidades y eso es importante. Ok, muchas gracias. Anton, pues yo tenía una duda y pues ahorita que estabas hablando de la preparación física y pues de que los jugadores tienen mucha diversidad de características, pues yo quisiera saber, digamos en Fortaleza, por ejemplo, cuando habían unas pretemporadas y te llegaban jugadores bogotanos y jugadores pues de otras regiones, más que todo, o sea, tú como preparador físico, ¿cómo realizabas el trabajo? O sea, dividías el grupo, porque digamos los jugadores rolos, pues obviamente tienen más adaptación en el clima, pues, frío, pero pues digamos los jugadores que son de clima caliente, pues obviamente tenían que tener un proceso más alargado de adaptación. Entonces, pues quería preguntarte, ¿cómo hacían esos entrenamientos en una pretemporada? Bueno, la primera cosa hay que entender si un jugador que llega fuera, muchos, por ejemplo, jugado en año anterior en Bogotá, entonces si uno es tan solo fuera 3 semanas, no hay tanta diferencia en adaptación. Obvio no tuvimos todo el dinero, pero uno buena forma a observar es, ¿cómo se llama? Saturación de oxígeno, que es muy fácil a ver cómo está uno adaptando y uno con estos jugadores que aún no están adaptados, óptimo sería a tomar más tiempo, a preparar por la temporada, bajar la intensidad de entrenamiento, pero obvio a veces es fácil, entonces también es importante hablar con los jugadores cómo están sintiendo y intentar manejar con cuerpo técnico estos jugadores que probablemente si están muy cansados, que es mejor a descansar y adaptar que poner cosa o cambiar. Por ejemplo, muchas veces estuvimos con jugadores que aún están adaptando, bajamos la intensidad de, por ejemplo, si hacemos interválicos, estos jugadores trabajan más aeróbico base, interválicos más suave, con más descanso entre las repeticiones, que jugadores que ya están adaptados, que pueden trabajar de más alta intensidad y normalmente toma 1, 2 o máximo 3 semanas a adaptar todos. Y hay que entender eso hoy. Pero muchas veces en fútbol los jugadores que aún no están adaptados no pueden también poner su 100
o su rendimiento es más bajo en los ejercicios, entonces están cambiando el entrenamiento ellos porque trabajan de su capacidad que depende de su adaptación. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante tu respuesta. Pues bueno, yo también, pues ya saliendo un poquito, pues de la parte de clima cálido, de las adaptaciones fisiológicas, pues de los jugadores o deportistas en el fútbol de alto rendimiento. Quería preguntarte, ya que tu hoja de vida por ahí, que estudiaste una licenciatura en medicina del deporte, me llamó mucho la atención y pues quería o sea, tengo una duda respecto a eso, y es que hoy en día existen como unos medios electrónicos para recuperar a los jugadores si tienen lesión en una rodilla, en un brazo o por alguna mala fuerza. Y existen como unos aparatos electrónicos que mediante impulsos eléctricos le ayudan como a recuperar la lesión. No sé si eso tenga alguna afectación en el sistema cardiovascular o aumente la frecuencia cardíaca. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Pues no ha pensado eso antes en esta forma, entonces puede ser, entonces no puede decir directo si hay efecto. Eh, Obvio, el tema cardiovascular es muchas veces simple, hay que trabajar suficiente cardiovascular, entonces si uno tiene lesión hay que buscar otras formas a mantener el tema cardiovascular, si es en la piscina, si es eh, con bicicletas, si es forma manos trabajando con algo que levanta la cardíaca y trabaja para mantener su cardíaca al mínimo en condición cuando uno puede iniciar a correr o a hacer, que ya tiene esta capacidad, entonces no hay que adaptar ambos, no hay que adaptar los músculos y piernas a este trabajo, pero si ya tiene condición aeróbica es más fácil el transferencia de momentos que no puede correr a momentos que está más funcional. Ok, vale. No, sí, súper, porque pues sí tenía como esa duda a ver si pues cambiaba algo. No sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta, Gino, Andrés. Anton, ¿vas a hablar, Gino? Dale, si quieres dale y después termino yo con otro. Listo, dale. Yo estuve viendo un poco tu hoja de vida y me llamó mucho la atención que creo que hiciste prácticas en el Sevilla Fútbol Club. Y quisiera que por favor me contaras tu experiencia en este club. ¿Qué jugador tú dijiste como, este jugador la da toda? ¿Qué variables pueden haber de un jugador de Europa a uno de Colombia, entre otras cosas? Obvio, mi experiencia allí fue muy bueno, fue mucha suerte para tener esta oportunidad de trabajar con primer equipo, no es normal ahí. Y me ayudó ahí mucho mi experiencia antes de Estados Unidos y otros sitios que he trabajado. Obvio, en nivel profesional es muy importante primero tener relación con los jugadores, a trabajar, y después uno trabaja. Entonces, como entrenador, lo más importante es tener esta relación personal antes que uno intenta tener esta relación como entrenador y atleta. Yo creo que eso es muy importante. Y allí como tuvimos gente con mucha experiencia, entonces fue fácil por mí a estar como asistente, ver qué hacen y intentar dar mi 100 en cosas que a veces cuando uno inicia en la carrera es como limpiar gimnasios, hacer cosas que uno puede ayudar, y poco a poco se toma más responsabilidad, las cosas de entrenamiento, más cosas todo el tiempo. Entonces es como en el inicio de carrera uno tiene que estar listo a trabajar todas las cosas para ayudar al equipo, y poco a poco la responsabilidad cambia con experiencia. Por mí, obvio, los jugadores, los capitanos, como Coque, como especialmente él, fue como algo como trabajan, como están líderes en el grupo, fue personas. Y después uno ve más jugadores como José Antonio Reyes o Llorente, o depende que llegan jugadores de
Francia, cómo él diferencia la cultura, porque yo soy de Finlandia y en este momento no he tenido tanta experiencia más que en Estados Unidos, que uno inicia a aprender cómo cambian la cultura y qué tipos de cosas funcionan con otros tipos de personas, qué tipos de disciplina, qué tipos de liderazgo. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la historia. Si, por ejemplo, jugadores de norte de Europa están muy puntuales y jugadores que llegan más de sur, de las zonas calientes, de mucho sol, no solo en Colombia, pero en otros países están más relajados y hay que entender también eso y se necesitan más cosas. Puede ser que el otro jugador solo necesitan instrucciones y pueden trabajar sin entrenador y puedes tener confianza que lo hacen, y otros jugadores necesitan más atención, más como empujar a ellos, ayudar y estar ahí como un entrenador, dar motivación. Y esas cosas yo aprendí ahí y todo el tiempo en diferentes países uno aprende en estos tipos de cosas que a veces es difícil decir directo que he aprendido, pero poco a poco se aprenden a conocer culturas, personas y también respetar esas diferencias que hay y se ayuda mucho. Muchas gracias, Antonio. Anto, yo quería hacerte una pregunta respecto a la hidratación de los deportistas y es sobre el consumo ya sea de Gatorade o estas marcas que responden diferentes eh, necesidades que tenemos en el cuerpo. ¿Esto tiene alguna afectación por parte de lo que estamos buscando que tengamos que tener en cuenta para saber qué bebidas sean buenas o no y con qué constancia se puede tomar este tipo de bebidas? Muchos de estos bebidas tienen carbohidratos y qué diferencia, por ejemplo, en este tema no hay tanta diferencia si uno toma Coca-Cola o Gatorade después de un partido, no hay tanta diferencia en el tema carbohidratos. Carbohidratos son carbohidratos. Obvio, en forma líquida están más fácil por tu cuerpo a tomar los carbohidratos rápidos. Que hay diferencia en estos bebidas de deporte muchas veces. Están calculados cuántos carbohidratos hay por mililitros o litros de agua. Entonces no es demasiado, porque si uno toma demasiados carbohidratos en como porcentaje de solución, hay muchos carbohidratos. A veces el estómago no gusta, especialmente durante los eventos. Y por eso estos bebidas de deportes pueden ser más como en ayuda. También estos bebidas muchas veces tienen como magnesio, sodio, que ayudan a nivel como estos nutrientes que necesitan el cuerpo durante especialmente calor o durante los ejercicios, que son mejores. Entonces no sé si hay muchas marcas y no hay tanta diferencia entre las marcas. Uno tiene que también ver si hay otras cosas como colorantes y estas cosas que puede ser no necesariamente están buenos por tu cuerpo, y investigar poquito. Y también hay que estar cuidado qué día uno toma, como estamos hablando de los carbohidratos, hay días que es mejor a no tomar tantos carbohidratos y no es necesariamente después, si uno hace 30 minutos de trote, uno no necesita carbohidratos, es mejor tomar agua. Pero uno hace algo muy alta intensidad cerca del partido, se ayudan a dar carbohidratos al cuerpo rápido. Listo, muchísimas gracias. Ok, Anton, no, pues de antemano muchas gracias pues por permitirnos el espacio aquí pues para nuestro proyecto investigativo. Pues la verdad nos interesa pues mucho conocer acerca pues de tu experiencia, como que buscar otras salidas, otras opiniones diferentes a las que pues estamos acostumbrados a escuchar, no sé, aquí en Colombia, y pues es chévere tener un referente como tú, pues para tener como conocimiento y pues poder ampliar más investigaciones, buscar más, y pues esto nos permite y nos ayuda a seguir complementando nuestra investigación
Y pues te agradecemos y gracias por tu tiempo. Y pues no, espero te encuentres muy bien y pues te doy por finalizado pues la entrevista. No, con gusto y mucho gusto todos ustedes y espero que eso pueda ayudar por tu proyecto y espero que todo va bien con eso. Vale, muchísimas gracias. Vale, gracias. Gracias, Anton. Muchas gracias. Hasta pronto. De nada, de nada. Hasta luego. Chao.